Muy buenos días, colegas senadores, senadoras. Siendo las 11:25, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha. La consideración del acta de sesión anterior, si no hay observación, se dará por aprobado. Informo que asuntos entrados fueron distribuidos por medio electrónico a todos los señores senadores. Se concede el uso de la palabra a la senadora Lilian Samaniego, después el senador Chase para una moción de orden. Gracias, presidente. Buen día para todos los colegas y un feliz inicio del año, presidente. Soy una persona que ha atravesado todo tipo de crisis política. Entiendo la dificultad de llegar a acuerdos, pero la base está en el diálogo respetuoso y la inclusión de las opiniones de todos. No se puede construir una sociedad más justa sin consensos. Este es el momento donde la economía nos dice lo que hay que reformar y la política es la que debe lograr los acuerdos. Creo que una reforma de este nivel debe hacerse junto con los involucrados. El futuro y la planificación de vida de muchas personas va a cambiar. Tanto que es impensada esa situación para quienes estaban cerca de retirarse. Estoy segura de que los gremios afectados pueden presentar propuestas razonables, porque todos sabemos que los que se jubilen con la actual caja fiscal no van a cobrar, tal como sucede con la caja municipal. Quiero llamar al gobierno a aceptar propuestas de cambio que surjan de los sectores deficitarios. El gobierno tiene profesionales que estoy segura podrán adaptar a su proyecto. Cambiarles la vida a las personas es un costo muy alto, pero comprender la magnitud del problema significa tener empatía de todas las partes, escuchar propuestas e incluirlas, en el caso que sean razonables. Es algo imprescindible para la vida de todos. Presidente, todos los años estamos aprobando el presupuesto general de gasto de la Nación para los aportantes y jubilados, sin respetar los mandatos constitucionales. En el artículo 137 de la Constitución Nacional expresa de la supremacía de la Constitución. Carece de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en la Constitución. Si tomamos como ejemplo los datos proporcionados por el Ministerio de Economía, donde muestra la ejecución del 2025 con un déficit de más de 2.67 billones, el cual se paga con recursos propios de los funcionarios de la administración pública en 1.22 billones y con recursos del Tesoro por un total de 1.45 billones. Nos preguntamos entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación donde de 6 sectores, 5 son deficitarios y uno solo tiene superávit? El reclamo de los maestros, militares y policías no es una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, ya que existen 15 leyes, por lo tanto debe existir 15 sectores. Si el Ministerio de Economía solo nos habla y nos muestra 6 sectores de los 13 que manejan, ¿qué pasa con los 7 sectores faltantes? Esto no se trata de ahorro ni de déficit solamente. Se trata de la vida de miles de paraguayos y paraguayas. Y esta es una ley que no puede ser votada por una simple mayoría. Yo pido, presidente, la postergación
que se le dé a los gremios la oportunidad de aportar con sus propuestas por el gobierno que ya tomó la decisión y que reconocemos que es necesaria e imprescindible. Busquemos una salida, porque no tiene sentido jubilarse y no cobrar, como tampoco tiene sentido que sea una reforma que se vote porque los votos ya están. Las Fuerzas Armadas tienen condiciones que parecen un castigo, más que una protección social. En el caso de la pensión a herederos, ante el fallecimiento de su pareja, la pensión se otorgará con carácter temporal por un plazo máximo de hasta 3 años. Lo resaltante es estudiar la tasa de sustitución en porcentaje de años de edad de servicio, que llega al 100% para las personas que cumplan 62 años y 40 años de servicio. Pero parece ser una injusticia que solo lleguen al 85%. Otro aspecto para las cajas deficitarias es el aporte del Estado, mientras que al empleado se aumenta automáticamente del 16 al 19%. El empleador empezará a aportar de 1% por año hasta llegar al 5%. Es decir, se le suman años, costos de aportes y el empleador no asume la misma velocidad de cambio. Esta reforma, quiero decir, presidente, con estos simples ejemplos, que no toda ley debe ser para cerrar los números. Quiero reconocer la iniciativa del presidente de la República. Los anteriores presidentes tenían la oportunidad y no lo hicieron. Él se animó. Es una reforma de carácter nacional para el presente y las futuras generaciones. Por lo tanto, se debe analizar, consensuar y hacer partícipes a todos los involucrados de la sociedad. Esta reforma representa una oportunidad para la justicia social y reparación histórica dentro de nuestro sistema democrático. Lamento, presidente, y me duele que un proyecto de reforma de la caja fiscal, que es un tema de trascendencia y que hay que hacerlo, no haya sido debatido en nuestro partido, donde existen colorados y coloradas idóneas para hacer propuestas. El partido de Ignacio Apane, impulsor de las leyes laborales, de Bernardino Caballero, reconstructor de la patria. Esta reforma, presidente, finalmente, quiero decir que debe ser tratada con todos los sectores. Por lo tanto, solicito la postergación de este proyecto, que trabajen las comisiones asesoras desde ahora y cuando se inicia el receso parlamentario el 2 de marzo, se sumen los demás asesores y tengamos finalmente una propuesta con la participación de todos los sectores. Nosotros les representamos a la gente y ellos se merecen tener la oportunidad de hacer estas propuestas. Y vuelvo a decir, reconocer desde el Ejecutivo el haber presentado, pero no la forma. Se hizo se hizo en el receso parlamentario y esto amerita la participación de todos. Propuesta concreta, presidente, que se trabaje desde ahora con todos los gremios, con todas las comisiones y desde el 2 de marzo, cuando regresamos con todos y posteriormente cuando tengamos todos los dictámenes, hagamos la sesión cuanto antes en el mes de marzo. Gracias, presidente.
Muy bien, muy bien. Hay dos mociones. Primero el senador Chase me pidió, pero aprovecho la sugerencia del colega Amarilla también, Dionisio, y propongo, si estamos de acuerdo, para que las diferentes bancadas tengan voz. Entonces que se hable uno por bancada. Si se pueden poner de acuerdo ustedes, ahora entonces va a hablar el líder de la bancada de Honor Colorado, senador Dionisio Amarilla y otras bancadas. Y pido entonces, y después seguimos el listado. Si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Levantar la mano entonces, si estamos de acuerdo. Perfecto. Y vaya anotando todas las bancadas por secretaría. Se está debatiendo. Sí. Perfecto. Aprovechemos y debatamos. Y senador Natalicio Chase, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, hemos tratado el tema en bancada, hemos realizado las consultas referentes al Poder Ejecutivo, hemos consultado con el presidente de la República, nos acompañó el vicepresidente de la República en el análisis y queremos presentar hoy una moción de orden, presidente, para que los dos puntos, el punto 1 y el punto 2 del orden del día, puedan tratarse en la semana posterior al 20 de marzo, dejando en la mesa directiva la opción de designación de la fecha exacta, presidente. Moción similar a la colega Lilian Samaniego, entonces, ya que habilitamos para que los líderes de bancada hablen, a lo último ponemos a consideración. Senador Dionisio Amarilla, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que tenemos que, en primer lugar, poner en la balanza el tiempo de la gente que está en la plaza, presidente. Esa gente viajó desde los lugares más recónditos de la República y pueden ir escuchando los mensajes que demos, el debate que se plantea acá fuera de micrófono. Lo primero que tenemos que decidir, presidente, sin más trámites, sin preámbulos, es postergar el tratamiento de estos dos puntos. Y mi moción de orden es sobre ese aspecto. Que se vote la postergación en honor a los maestros, maestras, al pueblo paraguayo que en este momento está expectante de lo que definamos. Sin antes, presidente, apreciar y de sobremanera el gesto del ministro de Economía, quien nos recibió esta mañana con Noelia, a quien le pedimos también acompañar esta postergación. El gesto de los colegas de los diferentes partidos, porque hablamos con casi todos, excepto con algunos que no quieren hablarlo con nosotros, y nosotros tampoco con ellos, o con ella. El gesto del presidente de la República, don Santiago Peña, presidente. Don Santiago Peña entendió cuando quien le habla le dijo, presidente, yo soy precandidato a presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, voy a ganar las elecciones el próximo 7 de junio, voy a seguir trabajando contigo para construir el Paraguay que nos merecemos todos los paraguayos, va a tener mi apoyo en los proyectos que significan hacer reformas profundas, pero no de esta manera, a los apurones, presidente. No de esta manera, presidente. Entonces yo pido que pasemos a votar la postergación en honor a toda esa gente, presidente. Ñane inucuera o ñape plaza o merece ñandé, ñantendé la sufrimiento, la preocupación, agradeciendo al presidente Bachi Núñez. Reme Jagüe, se por oportunidad plantea Jagüe con situación. Ya votarlo mitad, todo palo mitad joga, está el corazón piro uy cuey. Hoy coteje y cuey ñandereje y corazón piro uy Jagüe, ape ya guapu ya estudia las diferentes propuestas o muajea coaco instancia, presidente. Muchas gracias. Moción concreta por la votación inmediata de la postergación, presidente. Gracias. Bueno, estamos de acuerdo para que sea el 25 de marzo, que es una miércoles, sesión ordinaria. Y después debate libre. Vamos a debate libre. A votación la postergación para hacer el 25 de marzo y continuamos el debate. Entonces queda postergado para marzo. Estamos todos de acuerdo. Sigue el debate. Tengo anotado. ¿Cómo? Debate. Bueno, estamos de acuerdo con un debate libre sobre este punto.
Bueno, porque tenemos dos. Y una postergación del otro punto también. De los dos puntos. Están postergados caja fiscal y caja parlamentaria. Nos queda entonces emergencia penitenciaria y tratar los pedidos de informes y declaraciones. Anoté los líderes de las diferentes bancadas. Y debate libre. ¿Y por qué se aprobó? La plenaria aprobó que hablen los líderes de bancada. Y se aprobó, querida senadora, que por favor. Me retó hoy, bueno. Con Santula me retó. El doble líder amarilla, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Realmente estoy de acuerdo con la postergación, presidente, por 60 días, como ya se estableció acá, ya se votó, se aprobó. Pero hubiera sido importante no tenerle 5 minutos a esa gente que vinieron desde distantes lugares del país. Monburí, ulo mitad, ojendu mijahuá, y cuá mijahuá la ñan de posición cuera sobre los temas que se va a tratar hoy. En ese sentido, presidente, como ya se declaró debate libre, me gustaría ya hacer uso de palabra aprovechando ya mi alocución para tener mi posición con respecto a este tema de la reforma de la caja fiscal. En primer lugar, quiero decir y quiero pedir disculpas al pueblo liberal, a los liberales radicales auténticos, por las desatinadas alocuciones de una colega senadora, la senadora Celeste Amarilla, quien dijo que todos los docentes son burros, que son burros. Y esta línea de pensamiento no representa al Partido Liberal Radical Auténtico, del cual yo soy senador nacional. No representa esa línea de pensamiento. Nosotros los liberales creemos en la libertad individual, creemos en la superación personal, que cada ser humano tiene la posibilidad de ascender, de mejorar, de capacitarse individualmente. Aupeape sentido ve, ñandela ñande docente cuera, la gran mayoría, personas humildes, o vendea cuejen babaca mimimi, o que son hijos de agricultores, estudiaron con mucho sacrificio para tener un rubro. Pero ellos cumplieron la parte del contrato, presidente, para ser docentes. Ellos cumplieron la parte del trato. ¿Qué significa la parte del trato cuando hablo de superación personal? Acuerdo ya por la parte. Ingresaron en la facultad, terminaron, egresaron, rindieron un concurso de oposición para ingresar a trabajar en el Estado. Y entonces hoy enseñan en los diferentes colegios o escuelas públicas o privadas del país. Ellos cumplieron la parte del trato. Los que fallamos o los que fallaron son los administradores del Estado paraguayo, porque las herramientas que le dieron los administradores fueron esas. ¿Cuáles fueron esas herramientas? Acá aprobamos universidades de garage, donde esas universidades no tenían ningún control académico. Por ley se aprobaron universidades de garage donde tenías que pagar la cuota para egresar sin ningún control de la calidad educativa. En las universidades públicas, ANEAES, tenemos un Nepo Baby, el hijo de Duarte Frutos, expresidente de la República, que nos dice que Alfredo Stroessner fue el hombre más democrático del mundo, asesinando a paraguayos durante 35 años y torturándole a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos en esas épocas por pensar diferente. Y ese era el hombre más democrático. Y esa es la persona que está controlando la calidad educativa en el Paraguay por las instituciones públicas. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos decir que los docentes del Paraguay son burros. Ellos cumplieron la parte del trato, señores. Ingresaron, egresaron de las facultades, concursaron para ser docentes y hoy pagan sus estudios, sus posgrados de sus recursos. Pedí salario mínimo o pagás y capacitación, porque el Estado no le ofrece capacitación permanente. Ellos, los que quieren capacitarse, ellos tienen que seguir pagando sus recursos. Entonces,
Esas son las reglas de juego. En esa regla de juego ellos sobresalen y con esas herramientas ellos empiezan a enseñarle a nuestros niños paraguayos. Uparen de Catuya en ninguna manera que estas personas son incapaces. Haciendo esa aclaración, presidente, decirles que esta caja, este proyecto de ley, la forma en que se presenta, es totalmente ilegal e inmoral, como dije ya ayer. Daikatui Goñandé a personas aportadas durante más de 35 años, muchos de ellos desde la era democrática, se les quita parte de su salario y ahora que están muchos en las puertas de la jubilación se les quiera postergar 10 años más. ¿Y dónde está un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho tiene que tener previsibilidad, tiene que ser previsible. Cuando yo decido estudiar docencia o yo decido ser policía, tengo que saber que en 25 años me tengo que jubilar. Yo tengo que saber. Y si voy cambiando las reglas de juego por el camino, eso le hace a un Estado poco serio y violentando un Estado de Derecho. Violentando artículos constitucionales como por ejemplo la irretroactividad de la ley. Y andego, presidente, esta ley, la forma en que se plantea, definitivamente atropella todos los derechos individuales, legales de un Estado de Derecho, que es lo que nosotros prerrogamos en nuestra Constitución Nacional. Ya violenta paiteoín. Y finalmente vamos en la parte técnica que tanto se jacta el ministro de Economía y un economista me mete hoy, diciendo que la caja se va a ir a la quiebra y que esto, que aquello. ¿Y por qué nosotros no cumplimos la mitad de lo que cumplen los países de la región? Uruguay aporta como patrón, como empleador de sus funcionarios, aporta el 14%. Está Brasil, que aporta el 14 a 16%. Y está Argentina, que aporta 18 a 20%. En estos países de la región, ellos ponen como un empleador su cuota aparte para que la persona pueda jubilarse. En el Estado paraguayo, los empleadores privados ponen por sus funcionarios el 16.5%. El empleador tiene que poner 16% y el Estado paraguayo como empleador no pone un carajo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué es lo que el Estado paraguayo es tan irresponsable con sus compatriotas? ¿Por qué es lo que llegamos? Porque esto es un modelo que representa al Partido Colorado de hace ya 70 años. Es un modelo de la improvisación. Es un modelo donde se utiliza toda esa plata pública de los aportes. Hoy por upás y hay otra cosa, ¿ve? Jaopeico andan de catubello devolver y cuál la plata. Upeanlo y cuá acaso, güey, presidente. Sala técnica tiene un video por ahí que mandé poner. No funciona su sala técnica. A ese no hay como hay la gente tenía invertido en la cosas. No pagáis. Pero bueno, no importa eso. Decía Santiago Peña en un programa de televisión cuando fue candidato a presidente de la República hace pocos años atrás. No voy a tocar la caja de los trabajadores. No voy a tocar la caja. Yo voy a hacer inversiones. Esa plata que se junta mensualmente de los trabajadores voy a invertir en renta. Porque yo soy economista y egresé en la facultad de otro país, hacerse valete a convertir a renta, a ganar plata, a cuey, oye pagata, más movio. Coanga la irrenta, moime la renta o generata de cue. Santiago Peña le mintió públicamente a todas estas personas que la gran mayoría le votaron. Le engañó. Es una estafa electoral lo que cometió Santiago Peña. Y hoy su vicepresidente, que quiere ser candidato a presidente, es el que lleva adelante esta reforma, estafándole nuevamente a esos docentes que están ahí en la plaza, estafándole a esos policías jubilados y los
gloriosos miembros de la Fuerza Armada de la Nación, como siempre le denominaban en la época tronista. Un mía apoya esta página coanga diciéndole de que no se iba a tocar su aporte. Oye, poco la pende aporte de lo mitad. Jacoanga esta vez años pemba pongan la pelle jubilación. Pende tuyare y veñan de tuya pare y veñan va pota. Lo único que falta en esta ley es que se agregue un certificado de defunción para poder cobrar nuestra jubilación. Pégate más. Porque y tuya y te ve lo mitad un pota. Así es que no se cumple con la política social que está garantizada en la Constitución Nacional, que es garantizar el gozo, gozar de su jubilación, y eso no se cumple en absoluto con este proyecto de ley. Sí. Así es que, presidente, tenemos que analizarlo demasiado bien, sin perjuicio de los paraguayos que el día de mañana tienen que acogerse a la jubilación que están trabajando por tantos años ya. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Blanca Ovelar. Gracias, señor presidente. Apreciados colegas, un saludo fraterno a todos ustedes. Audio. Ahí, pruebe por otra vez, ¿Me escuchan senadora? ahora? Hola. Parece que está todavía en receso el... Está en receso. técnico. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, compañeros, muy brevemente y con todo respeto a todos ustedes, yo quiero apuntar algunos aspectos que quizás nos falta profundizar en este tema. Porque cuando entramos a discutimos cuestiones fácticas que son relevantes, pero también hay cuestiones que hacen al principio. En primer lugar, el principio de la seguridad social como un derecho humano. ¿Qué es lo que significa que sea un derecho humano? Ese es un tema que tenemos que discutir. Tiene implicancias profundas si entendemos eso en lo que debería ser el sistema de seguridad social. Y en primer lugar, al ser un derecho humano, compañeros, debe tener universalidad. Tiene que afectar a todos. Y nosotros tenemos un sistema de seguridad social muy excluyente. Tenemos en la plaza hoy docentes, magistrados, docentes universitarios, familiares de policías, militares y otros sectores que se ven afectados por esta reforma. Pero no está esa gran población paraguaya que no va luego a tener jubilación. Y esa es una responsabilidad de un Estado social de derecho. Entonces tenemos que pensar en ese principio también para empezar como derecho humano. En segundo lugar, como derecho humano, la seguridad social, la jubilación debe tener suficiencia. ¿Eso qué significa? Permitir una vida digna con lo que se gana, con lo que se recibe. Accesibilidad. Acceder al servicio con reglas claras, que no sea tan engorroso, dificilísimo. Los maestros tienen que poner un abogado para jubilarse. Porque ipucula trámite jajepu, eso se tiene que acortar enormemente. Eso desde hace mucho es así. Algo se mejoró, pero todavía falta mucho. Tiene que ser accesible y el afectado tiene que hacer el trámite. Seguridad jurídica, previsible y estable. No puede dejar de pagarse, reducirse discrecionalmente. Realmente tiene que garantizar la seguridad jurídica de ese beneficio. Hasta ahí vamos bien. Progresividad y no regresividad. Es un principio internacional que hemos firmado en tratados. La progresividad, ¿qué significa eso? No podemos retroceder en un bien que ya teníamos. Entonces es importante tener presente estos principios, porque frente a estos principios, ¿qué es lo que tenemos que administrar políticamente, compañeros? Podemos ponernos muy de acuerdo fácilmente en los principios. Leer los tratados, leer la Constitución, tener conciencia de lo que significa el Estado Social de Derecho y tenemos claro lo que son los principios. Pero frente a esto tenemos algunas tensiones. En primer lugar, se enfrentan algunas tensiones claves como la sostenibilidad financiera. ¿Por qué la sostenibilidad financiera? Y hay razones claves demográficas, el envejecimiento poblacional, la menor tasa de natalidad,
realmente la alta informalidad, esto amerita reformar los sistemas que tenemos. En el magisterio, ¿qué pasa hoy? En el inicio de la reforma ha habido una inmensa expansión del acceso y creció enormemente el número de maestros en el sistema, pero luego se detuvo la tasa de natalidad y ya en el 2006 teníamos 1.600.000 alumnos y ahora seguimos teniendo 1.600.000 alumnos, porque la tasa basal está equilibrada con la tasa de sus... Entonces, realmente, compañeros, esa es una tensión que tenemos que administrar y allí se pone el criterio político. Allí es donde necesitamos debatir. Edad jubilatoria es otro tema, la edad jubilatoria frente a la expectativa de vida hoy. Esa es una tensión que tenemos que administrar y discutir. También los sistemas privados versus los sistemas públicos. Al ser un derecho humano fundamental, aunque sea privado, el sistema debe tener la participación y la protección del Estado, porque es una misión del Estado. Y allí nuestro Estado ha estado siempre ambivalente porque completaba lo que faltaba, pero no había por ley una obligación de aporte del Estado. Y el Estado tiene muchas obligaciones, con una presión tributaria de menos del 12%, tiene escasa capacidad de hacer frente a todos los desafíos. En síntesis, realmente, compañeros, si vamos a hablar de derecho humano, necesitamos poner en el centro del debate estas tensiones y entender que más allá de los proselitismos que son ineludibles en esta Cámara que es política, donde cada uno habla desde su perspectiva futura de presidente, aquí, allá, de intendente, no sé, o de su próxima reelección, más allá de todo eso, tenemos que poner la racionalidad en este conjunto de factores que son esenciales para poder hacer la reforma. Hoy nos hablan de un acuerdo con el gremio, con uno de los gremios importantes. Vamos a discutir eso y vamos a tomarnos el tiempo, compañero y presidente. Yo valoro que posterguemos y ojalá podamos realmente conversar con la racionalidad que dialoga, que pone en el centro el interés público como fundamento esencial de nuestra acción política. Eso es necesario que hagamos, presidente. Muy pocas veces nos detenemos en los principios. Muy pocas veces nos detenemos en los valores que sustentan las decisiones políticas y en las tensiones que tenemos que administrar. Hoy tenemos una propuesta, tenemos la modificación de esa propuesta. Yo lamento que no se haya hecho lo que habíamos propuesto en el periodo anterior, conformar una comisión por ley y estudiar por largo tiempo, un año por lo menos, con todos los sectores, haciendo un análisis exhaustivo de la sostenibilidad de cada caja y hablar con los afectados. Todos van a entender, no es lo mismo decirle mantenemos hoy lo que hoy tenemos y mañana no sabemos qué va a suceder. La previsibilidad es clave, es mucho mejor que hoy tengamos algún sacrificio y cobremos nuestra jubilación antes que mañana nos digan desde el próximo mes se paga 40%. O sea, entendemos eso y los docentes y todos los sectores afectados lo entienden, pero tienen que ser considerados en una mesa de diálogo amplia, de debate, de búsqueda de consenso sin más interés que la patria. Ahí lo que nos cuesta conciliar, porque hay demasiados ruidos de intereses de todo tipo que a veces realmente dificultan el acuerdo y eso es clave para el funcionamiento de la democracia. No hay posibilidad alguna de construir en la democracia la esfera de lo público si no somos capaces de sentarnos y de escuchar al otro, aunque no tengamos simpatía personal por la persona, porque esas son las cuestiones subjetivas. Hay que centrarse en los principios esenciales del Estado social de derecho, de lo que es el derecho humano, de lo que es la protección social y el valor del Estado para esa protección social, porque es clave que en la vejez todos los paraguayos tengamos una vida digna y no una vida menesterosa, donde por cada enfermedad hay que estar haciendo polladas, rifas y viviendo de la caridad. Eso no es digno. Nosotros necesitamos pensar en la dignidad de todos y creo que podemos tomarnos el tiempo y hacer.
confío en que sí podemos hacer, depende de nuestra voluntad. Me adhiero, presidente, a la idea a la decisión de la postergación. De hecho, creo que es lo más sensato y ojalá podamos sacar una ley justa para todos. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Rafael Filisola. Gracias, presidente y colegas. Celebro también que hayamos podido acordar esta postergación. Ayer hubo varios reclamos, varios cuestionamientos por parte de personas que se van a ver afectadas por esta mal llamada reforma, porque no es una reforma. Acá se están sencillamente cambiando algunos parámetros, la edad, los aportes, pero esto no es una reforma del sistema previsional. Ahora, a partir de esta postergación, yo espero sinceramente que demos un paso más. No se puede debatir un tema de tanta relevancia que afecta a la vida de tantas personas, que tiene relación con derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución, de una manera tan apresurada. Esto entró en diciembre, se trató en receso en diputados, tuvo entrada hace 5 días en la Cámara de Senadores y pretendían que de esta manera apresurada aprobemos un proyecto que toca los aportes y los derechos de decenas de miles de personas. Yo espero que a partir de acá tengamos un debate amplio y sobre todo que no nos quedemos en estos pequeños cambios que todos reconocen que constituye un parche. Y con los cambios de diputados, un parche de un parche que nos compra un poquito de tiempo para que nos talle, para que no termine de ser inviable el sistema, la caja fiscal. Presidente y colegas, el artículo 95 de la Constitución establece prescribe el sistema previsional como un derecho de todos los paraguayos y paraguayas, de todos los habitantes de este país, no solamente de un sector de la población. El debate no se puede quedar únicamente en la caja fiscal o en las cajas fiscales. Acá tenemos que discutir un cambio de modelo, no un parche para aguantar unos pocos años. Un cambio de modelo implica ir mucho más allá, implica un acuerdo de Estado, implica cambiar este sistema que se remonta a más de 100 años. El artículo 95 de la Constitución establece que el sistema jubilatorio es obligatorio e integral. Esto es letra muerta. Hoy es letra muerta para más o menos el 80% de la población paraguaya. Y una minoría sí tiene acceso a la jubilación, pero es una minoría. Hay que discutir esto. Yo no digo con esto que no se tengan que hacer ajustes urgentes para que no colapse el sistema. Pero mientras se hacen esos ajustes urgentes, hay que pensar en el largo plazo. Las reformas se hacen para el largo plazo. No se improvisan para que no te explote en la cara en este periodo constitucional y le explote en la cara al siguiente gobierno que tenemos. Otra cuestión, nosotros no podemos discutir con tan poca información. ¿Cómo puede ser que hasta ayer se estaba hablando de tocar la edad, de tocar los plazos, de tocar los aportes? Quiere decir que si podemos bajar la edad de 65 a 60, bajar los aportes de 19 a 18, quiere decir que hay gente que tiene más información que nosotros. Acá nos pintaron que el proyecto del Ejecutivo es el que va a salvar la caja del colapso. Sin embargo, hasta hoy se estaban discutiendo alternativas.
Entonces quiere decir que nosotros no contamos con, y de hecho, ¿qué información vamos a tener en tan poco tiempo? Y hay cuestiones que se tienen que discutir. El gobierno dice que subsidia las cajas fiscales, pero las cajas fiscales existen desde 1909 y el gobierno no ha aportado un solo guaraní en más de 100 años. Entonces, ¿de qué subsidio estamos hablando? ¿De qué subsidio estamos hablando? Pero no es que hay un subsidio, hay una deuda del Estado, desde 1909 con estas cajas fiscales y a partir de la Constitución del 92 con todo el resto de la población del país. Nos tienen que explicar también este problema del déficit o de la insostenibilidad de la caja fiscal es relativamente reciente. Se remonta a los años 2014-2015. Antes de eso no teníamos este problema. Entonces nos tiene que explicar el gobierno qué pasó en ese tiempo. Y acá no se trata, no coincido con alguien que dijo la valentía del presidente. No, el problema de la caja fiscal empieza en el anterior gobierno de este sector político. No se hizo nada. Entonces, bueno, ahora que estamos en una situación crítica, porque además, y esta otra cuestión también, se le sobreendeudó al país. No solamente que la caja fiscal es un problema, es que el país está sobreendeudado y nadie ve los beneficios encima de la deuda. Ahora, ¿qué hizo el gobierno con los excedentes que había antes del déficit? Porque antes del 14, del 15, había excedentes. ¿Qué hicieron los gobiernos con esos excedentes? ¿Cómo se le aumenta? Y otras cosas que nos tienen que decir. Se aumentan los aportes. Y el Estado que no aportó nada en 100 años va a empezar aportando el 1%. A la gente se le va a empezar a aumentar los aportes de inmediato. Y el Estado 1% hasta llegar al 5%. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos 6 o 7 años máximo. Es decir, se le está tirando la pelota al gobierno que viene, exactamente para que este gobierno termine a este tren de endeudamiento irresponsable, termine en el 2028 y explote el problema al gobierno siguiente. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la senadora Blanca Ovelar. Acá no se tiene que discutir solamente cómo evitar el colapso en estos próximos años, sino un cambio de modelo. Tenemos que tener lo que dice la Constitución que tenemos que tener. Un sistema integral, universal, que alcanza a todos nuestros compatriotas. No se va a construir eso en 2 o 3 años, va a llevar tiempo, pero es algo que tenemos que hacer y eso, como dijo el colega Eber Villalba, eso cuesta dinero. En el mundo los estados ponen dinero porque se trata de la dignidad de las personas. De lo primero que habla nuestra Constitución es de la dignidad de las personas. Y acá estamos hablando del retiro. Y un sistema universal no puede tener un solo pilar, no se puede basar solamente en la contribución. Ningún sistema exitoso, voy a citar el sistema uruguayo. El sistema uruguayo tiene un pilar solidario sostenido por el Estado, un pilar de reparto solidario, también de solidaridad intergeneracional que es sostenido por los aportantes y uno de capitalización individual. O sea, hay modelos y el Estado pone mucho dinero, solamente el 50% se sostiene con los aportes de los activos. Y después hay dos cuestiones más, voy a decir, porque acá se demonizó mucho a determinados sectores. Con relación al Magisterio Nacional, no es cierto que los maestros reciban jubilaciones de privilegio. Lo que reciben está por debajo de la mayoría de las cajas. Creo que reciben algo así como un 65% con relación al activo y eso está por debajo. Hay algunas cajas que se benefician con el 100%. Y el problema que tiene la caja del magisterio es que con este tema de la población bajó también la población en edad escolar. Entonces, lógicamente, por eso tiene un problema.
Y con relación a las fuerzas públicas son subsidiadas, la policía, las Fuerzas Armadas en este caso, en todos los países del mundo son subsidiadas. ¿Qué quieren tener a un policía de 65, 70 años en la calle? ¿Qué hace un policía a los 65 años? A no ser que esté en la policía científica, a no ser. Entonces se está hablando de muchos mitos, se están tocando derechos sin el consenso que requiere un debate tan complejo como este. Me parece muy bien que una colega dijo que no se discutió en su partido. Esto se tiene que discutir en todos los partidos, se tiene que discutir con la sociedad, se tiene que discutir con los gremios, se tiene que discutir ampliamente y se tiene que discutir de forma transparente. Y repito, un parche no soluciona el problema. Nos compra unos pocos años y tira el problema para el gobierno siguiente, para que explote en el gobierno siguiente. No es una solución. Entonces debatamos, colegas, espero que para marzo tengamos una dinámica de trabajo. Espero que no nos quedemos solamente en este parche. Sí, hay que ganar tiempo, pero mientras tanto discutamos un cambio de modelo que llegue a todos nuestros compatriotas. Muchas gracias. Para una moción de orden, senador Retamoso, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En vista de que estamos en una sesión extraordinaria, de observación de siempre, en esta oportunidad se declara debate libre y tenemos más de 20 oradores inscritos. Y solicito al Pleno Presidente que, si podemos aprobar, de darle tiempo, 5 minutos a cada senador y senadora que haga uso de palabra, de manera a avanzar el punto 3 y el punto 4. Porque ya hemos decidido, presidente y colegas, que el punto 1 y el punto 2 se haya postergado para el 25 de marzo. Y seguimos hablando sobre el tema. Presidente, del 25 de marzo vamos a seguir hablando. Sin problema, no tengo problema. Pero el presidente de la comisión permanente ha hecho más de 17 reuniones al respecto en donde se presentaron los distintos gremios. Entonces, presidente, nos a 5 minutos arecobo, entonces 2 minutos a moina. Entonces, presidente, moción concreta la de limitar a 5 minutos para cada orador, presidente. Gracias. Bueno, hay oposición a votación. Los que están de acuerdo que sea 5 minutos cada orador. Tenemos 20 oradores, 21 por mí. Bueno, hay votos. Que conste en acta, se opone la senadora Celeste, senadora Esperanza. Bueno, senador Colin Soroka, líder de bancada, Bernardino Caballero. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Medio injusto después de escucharle a Rafa 22 minutos. Pero, presidente, cuando un sistema jubilatorio se vuelve insostenible, la reforma es inevitable. Fingir lo contrario realmente, y como no estoy de acuerdo con lo que había dicho el colega anteriormente, perdón que lo mencione, Rafael, no es cierto, presidente. Perdón por el anteojo, pero tengo una cuestión de ojo por eso nomás, no por una cuestión de payaso. Pero ninguna reforma, jamás, querido colega, va a ser justa. Ni toda esa decisión que podamos decir también va a ser muy legítima porque nadie sabemos hasta dónde va el alcance del otro.
Hoy nosotros pretendemos ajustar a docentes, policías, militares, trabajadores comunes, mientras nosotros queremos sancionarlo, presidente, desde el privilegio. Los llamados derechos adquiridos merecen respeto, pero también merece, presidente, honestidad. Ningún derecho es real si se sostiene eternamente con él generaciones que nunca accederán a los mismos beneficios. Presidente, la caja es deficitaria y eso la paga la ciudadanía entera. Por eso este ajuste no puede caer siempre sobre los mismos, ni empezar por quienes menos poder tienen. Y eso es lo raro de alguna discusión que estoy escuchando, presidente. Si la reforma es necesaria, que sea justa, presidente. Si el sacrificio es inevitable, que sea compartido. Y si se habla de dignidad, primero debemos eliminar el privilegio. Porque una reforma, queridos colegas, sin equidad no es solución. Es un abuso con respaldo legal. Habiendo tenido tantas audiencias, tenía algunas anotaciones más con respecto a esto. Pero le he escuchado a sectores docentes, policías y militares, y muchos colegas que están tan interesados, que dicen que falta mucho debate y que están muy contentos. Ni siquiera pidieron los documentos de la comisión permanente. Entonces, de repente le agradezco mucho lo que se fueron y también adquirieron, pero a veces nos da gusto escuchar el mensaje vacío y populista de muchos que no tiene absolutamente nada que ver, porque si realmente estaban tan preocupados, también hubiésemos hecho un debate más profundo con relación a lo nuestro. Nosotros, lo dije públicamente y hoy lo sostengo acá en este lugar donde me toca, presidente, nosotros jamás, por una cuestión de ética desde el privilegio, podemos opinar sobre las cuestiones de otras cajas. Y esa debe ser el requisito principal para empezar a iniciar. Los docentes son personas, sí, cierto, trabajadores, lo cual tienen un gran compromiso, no solamente con la formación de jóvenes, pero ¿cuáles son las garantías necesarias también de dar las condiciones a ellos, tanto en fortalecimiento, conocimiento, equipamiento? ¿En qué vamos a apoyar nosotros? Y nosotros acá, diciendo que el 20 se va a tratar. Todito va a ser igual otra vez para el 20, si es tan difícil y es tan fácil a veces decir nomás de un punto cómodo. En 20 días le vamos a dar a la gente lo que quiere y vamos a ser justo con ellos. Ojalá encontremos esa fórmula, presidente. Durante un tiempo bastante largo lo he debatido internamente con los grandes economistas y las grandes mentes que tiene esta nación paraguaya. Y acá hay discursos que han vulnerado todo conocimiento básico y profesional de esas mentes brillantes. Así que, presidente, para que no nos quedemos en el vacío, respetando los 5 minutos propuestos por usted, yo creo y me comprometo a cualquier estudio que realmente refleje una realidad y se sostenga en el tiempo y que pueda servir. Pero vuelvo a decir, no podemos hacer recaer ningún desajuste por ningún sector, menos el sector productivo y menos cualquier otro. Pero el sector productivo jamás, en ningún itinerario, para hacer ningún ajuste de algunos colegas que piensan que el sector gana tanto. El sector más sufrido y que mantiene esta nación paraguaya es el sector productivo. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra a la señora senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Buen día a los colegas y las colegas. Presidente,
Tiene que quedar claro, y me voy a referir a los gremios, a los trabajadores que están hoy en la plaza y aquellos que no pudieron venir porque están trabajando, y de aquellos sectores que también hoy, como son las fuerzas públicas, que no pueden participar de actos de protesta por razones constitucionales. Quiero decirles que esta postergación se debe a la lucha que han hecho sostenidamente pidiendo que se dejara de lado una propuesta que era hecha totalmente de manera irresponsable por el gobierno. No es cierto que el presidente de la República, el vicepresidente y toda la bancada cartista de manera voluntaria está hoy postergando. Lo están haciendo porque ustedes lograron instalar la fuerza de la lucha colectiva cuando se quiere abusar de los derechos de la gente. Y me saco el sombrero, presidente. Esto no es una ganancia de los legisladores y las legisladoras. Lo que hoy está sucediendo es un hecho importantísimo después de tantos y tantos hechos de autoritarismo, donde veníamos acá, se levantaba la mano y se decidía lo que se decía en un quincho. Esto es el resultado de la lucha y les tiene que quedar claro a los que están en la calle y a los que nos animan todavía a salir en la calle. La lucha de los trabajadores siempre ha sido el camino para establecer derechos y para defender derechos. Acá no hay ninguna concesión graciable, ni es que el ministro de Economía anoche se fue a cenar, durmió tranquilo y hoy reflexionó y trae una posición. Y esto es muy importante, presidente, porque lo que hoy hacemos al postergar no tiene que ser una medida dilatoria ni una medida simplemente para desmovilizar a los trabajadores y después aprobar nomás de cualquier manera. No es que vamos a cumplir con el rito o con el ritual de que somos participativos y que hacemos las consultas cuando en realidad no se quiere cambiar lo que sabemos que está mal hecho. Por eso, presidente, mi mensaje es para los gremios, mi mensaje es para la ciudadanía, para aquellos que hoy son parte del 70% sin ninguna expectativa de jubilación y para aquellos que con expectativa están en riesgo esa expectativa. Es en la calle donde se va a hacer los cambios que se necesitan en el Paraguay. Es con la amenaza del voto de ustedes, que son prácticamente parte de la estructura del partido de gobierno, los funcionarios públicos. Pero cuando ustedes se dan cuenta de la fuerza política que tienen unidos para defender sus derechos, aquí está el resultado. Es la primera vez que la lucha de los trabajadores hace torcer la decisión del Poder Ejecutivo. Por eso, presidente, mi discurso es solamente para decirles, tenemos 6 semanas hasta marzo. Y estas 6 semanas, estimados colegas, tenemos que sentarnos a trabajar, tenemos que sentarnos a revisar. Y probablemente no va a salir en 6 semanas la reforma estructural de la seguridad social, que tiene que ser nuestro compromiso como legisladores y como ciudadanos en el Paraguay. No puede ser que seamos un país de 6 millones de personas y el 70% no tenga expectativa de ser parte de un sistema de protección social que garantiza la Constitución Nacional. Entonces es momento y hora de las reformas reales, de las reformas que van a ir a sistemas universales, a sistemas que garanticen a las grandes mayorías de este país. Y no sé cuánto vamos a avanzar en 6 semanas, presidente, pero vamos a hacer el mayor esfuerzo, por lo menos para que una primera modificación de otras que tendrán que venir sea el inicio de una lucha clara y sostenida
por instalar la protección social como un derecho universal en el Paraguay. Y ese va a ser mi compromiso, presidente. Si puede Por redondear, eso, por favor, señora senadora. Ya voy a pasó su usar tiempo. nomás un minuto de lo que usted usó de más también, presidente, para decirles... No. Cuando yo hice uso de palabra todavía no entró en vigencia los 5 minutos. Pero el ejemplo pues siempre Yo debe fui ser... el que propuse justamente eso, señora senadora. Presidente, no hay necesidad de ser estricto. Hoy veníamos todos para quedarnos a debatir hasta la noche si hacía falta. Este es el momento de hablar y no de usar un reglamento para hacer callar a la gente. Este es el momento de debatir, este es el momento de confrontar y de sacar de aquí lo mejor de cada uno de nosotros por el bienestar social. El reglamentismo no sirve para nada, lo que sirven son la confrontación de ideas. Se ha decidido por mayoría. Y ahora en dar 5 respeto a esa minutos. decisión Sí, que no voté, yo le respeto mucho. le agradezco, señora senadora, presidente. sí. Muy bien. Gracias a usted, señora senadora. Se le concede el uso de la palabra al señor senador Mario Varela. Muchas gracias, señor presidente, apreciados colegas. Un saludo cordial a todos quienes siguen la sesión a través de las diferentes plataformas y muy especialmente a aquellas personas afectadas a este proyecto de ley en estudio y habrá postergado hace unos minutos. Señor presidente, estamos en un momento histórico de un punto de inflexión muy importante en las políticas públicas en nuestro país, en el Paraguay. Estamos hablando de la reforma de la caja fiscal, en donde todos coincidimos y es un común denominador que evidentemente hay que estudiarlo, hay que trabajarlo. Y no hay que olvidar, señor presidente, que en una república, quiero hacer un breve antecedente primero del contexto en donde nos ubicamos, en una república representativa, participativa y pluralista, es importante aplicar la prudencia en el manejo de leyes que tienen una incidencia directa en la población. Estamos hablando de madres, de padres, estamos hablando del núcleo familiar, de la célula más importante de una sociedad y de una nación, que es la familia. Por eso yo le digo a los técnicos que no solamente tenemos que mirar desde la perspectiva y desde la dimensión estrictamente administrativa. Las personas no son solamente números. Tenemos que entender que esta decisión no solamente es una decisión numérica, aritmética, sino también es una decisión política que va a tener incidencia en la calidad de vida de la gente, en las personas. Y un hecho que yo quiero señalar, señor presidente, apreciados colegas, es que el método utilizado para el tratamiento de la ley, que es tan importante, tiene que tener un poco más de sensatez y de mesura el Ejecutivo. No se puede tener media sanción el jueves y aprobar en el Senado el martes. En días hábiles son 48 horas para que tenga incidencia en la vida, ya dije y repito, en la vida de miles de paraguayos y paraguayas. La soberanía reside en el pueblo, señor presidente, y la república no es otra cosa más que la organización jurídica de una nación. Y la representación hay que honrarla haciendo uso de ese derecho del ciudadano de ser escuchado. Yo sé, señor presidente, que ustedes justamente estuvieron trabajando en varias comisiones horas y horas en estas semanas, pero se requiere más un poco de tiempo para que la legitimación y la legitimidad política, porque no sirve solo la legitimidad legal o estrictamente normativa, sino la legitimidad política de darle participación a todos los sectores afectados. Desde luego que es importante que la sostenibilidad de la caja haga de que la seguridad jurídica de los jubilados le dé la tranquilidad del resto de sus vidas, de todo lo que han trabajado, 25, 30 años y algunos más.
Señor presidente, por eso quiero decir que tenemos que tener en cuenta lo que reza en la Constitución paraguaya el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho lo que busca es el reconocimiento de los derechos sociales, de la protección social y del acceso, de que el Estado proteja a sus ciudadanos que ya no están en etapa de poder trabajar. La retribución del estado de bienestar tiene que ser producto de la distribución de la riqueza que tiene el Estado para sus trabajadores que están hoy en etapa de jubilación. Señor presidente, esta es una tendencia, el estado de bienestar es un proceso evolutivo de las constituciones europeas y que hoy también en la reivindicación de los derechos sociales, el Paraguay es un país que tiene que honrar ese compromiso como Estado de Derecho, como democracia, y que nosotros respetemos los derechos adquiridos y que el auxilio de la ciencia administrativa pueda ser útil para que las decisiones políticas que buscan tomar decisiones acertadas puedan mejorar la condición de vida de todos los paraguayos y paraguayas que hoy están expectantes de lo que nosotros podamos decir. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra al señor senador Carlos Núñez Agüero. Muchas gracias, presidente. Mi agradecimiento a los senadores y senadoras quienes hoy por unanimidad hemos aprobado la postergación de este proyecto de ley tan delicado que nos llama la atención, y estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Mario Varela, de que ¿por qué tanta celeridad este estudio de proyecto de ley tan delicado? Sabemos perfectamente que hay déficit fiscal y eso tenemos que solucionar con el tiempo. No le cuesta nada al Estado paraguayo aportar un 16%, la Policía Nacional un 19%, 3% más, los parlamentarios, que no estamos afectados porque tenemos una caja aparte. Y porque se maneja bien nuestra jubilación, los parlamentarios no tienen déficit. ¿Y por qué no se maneja tan bien también el dinero de los aportantes, de los docentes, de los policías, de los militares? Imagínense, presidente, en este mismo momento, voy a hablar por los policías activos en este momento. 20.000 policías están en este momento afectados por este proyecto de ley, si entra en vigencia. Porque si nosotros aprobamos acá tambor batiente, como vino el diputado, cumpliendo la orden del Ejecutivo, ellos iban a ser afectados, iban a estar hasta 65 años y no iban a jubilarse con apenas con 85% se iban a jubilar. Por eso estoy totalmente de acuerdo por la postergación y sentarnos a hablar con todos los gremios. ¿Por qué pedimos hoy cine 10? ¿Por qué? Porque se tiene que estudiar bien. Senado no somos cualquiera, no somos diputados que reciben órdenes. Somos personas capaces de defender al pueblo paraguayo. Con el pueblo paraguayo no se juega, con los policías no se juega, con los militares no se juega. Por eso, presidente, ese temor de 20.000 policías que están pidiendo su pase de retiro, se va a quedar 5.000 policías nomás en la calle. Y ese no puede ser. Yo anoche le dije al vicepresidente de la República, presidente en ejercicio en este momento. Por esto, presidente, me allano totalmente a lo que decía el senador y otros colegas, que estudiemos bien y tratemos en el mes de marzo, y por qué no postergar más para llegar totalmente de acuerdo a todos los distintos gremios que tenemos en el Paraguay. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra a la señora senadora Yolanda Paredes. Gracias, presidente. Bueno, por fin puedo hablar, por fin me permiten hablar. Decirle primero a la ciudadanía, a los gremios que estaban allá afuera, que mi propuesta era la postergación sine die de este proyecto, para empezar nomás. No de un mes ni de 2 meses. Tenemos que buscar maneras concretas de poder armonizar las ideas con todos los gremios afectados y la ciudadanía en general.
Esto fácilmente va a requerir un año para poder lograr realmente reformas estructurales de la caja fiscal. Esto no resolvemos con 1 o 2 artículos, con 57, 60 años, 20 años, 25. Esa no puede ser solamente la discusión acá en el Congreso. Hay cuestiones mucho más profundas que hay que discutir partiendo de la base que nunca se cumplió lo que dice la Constitución Nacional, que las cajas de jubilaciones deben ser autónomas. Hoy resulta ser que la caja de jubilaciones es una mera dependencia, es una dirección del Ministerio de Economía. Y su jefe es el ministro de Economía. Y su jefe otra vez es el presidente de la República de turno. Y así ha sido sucesivamente estos años. Jamás fue autónoma. Jamás pudo disponer de su fondo. Jamás fueron auditadas las cajas. Ninguna caja fue auditada en 100 años en la República del Paraguay. Y eso no vamos a resolver en un mes o en 2 meses. Esto debemos tratar por lo menos y darnos un tiempo de un año. Y el año que viene, en inicio de la sesión parlamentaria, realmente ahí poder estudiar, pero ya con fundamentos sólidos y después de haber intercambiado ideas y proyectos con todos los sectores políticos. Yo le quiero decir a la ciudadanía, a los gremios sobre todo me dirijo, porque acá nadie me escucha en este recinto, decirles que aporte de funcionarios y empleados públicos, o sea, los civiles, es la única caja que realmente tiene superávit. El resto está liquidado, está fundido, gente. Aporte de magistrados judiciales. Magistrado de judiciales hoy sí cubre sus gastos, pero en 2 años va a dejar de tener solvencia para cubrir la jubilación. Ojos, funcionarios judiciales le hablo. Ojos, magistrados judiciales le hablo. Acá tengo el listado proporcionado por el Ministerio de Economía y son datos corroborados, oficiales. En 2 años, magistrados judiciales ya van a dejar de tener plata. Magisterio Nacional, hoy tienen un déficit de 49%. Los funcionarios, empleados públicos civiles han colaborado con la caja de ustedes 158 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es una caja deficitaria. No se puede autosostener. Docentes universitarios tienen un déficit de 21%. También salió dinero del Tesoro Público para solventar y sostener el déficit. Las Fuerzas Armadas tienen, ojo, militares, 68% de déficit. Hubo un aporte del Tesoro de 89 millones de dólares. Y por último, Policía Nacional tiene un déficit de 59%. Hubo un aporte de más de 89 millones de dólares. Total del déficit, 338 millones de dólares. Por tanto, señores gremios, hoy pueden ir tranquilos a su casa, pero no se queden durmiendo sobre los laureles. Tenemos que hacer esta reforma porque en 2, 3, 4 años esto se puede venir abajo. Y gremios de docentes, policías, militares, dejen de ser utilizados por el Partido Colorado año tras año. Dejen de ser utilizados porque se utiliza la caja fiscal simplemente con prebendarismo y clientelismo. Voto seguro a cambio de dar supuestamente una jubilación y haberes supuestamente beneficiosos. Mentira, mentira. 100 años les mienten y sobre todo a los maestros que nunca la caja de ustedes tuvo superávit. Mentira. Déjense de engañar Señora por senadora. políticos de turno y por presidente. Déjenme un poco hablar, será. Gran 7, no se puede hablar acá. Estamos debatiendo algo
que la ciudadanía No. está expectante ahí afuera y nosotros 5 Señora minutos no podemos senadora, hablar. hemos decidido Acuérdense por del mayoría salario que de venimos a cobrar suspender el acá. ¿Y cuánto tratamiento cobramos y supuestamente hemos para venir decidido a hablar? Y 5 de minutos no hablar podemos 5 hablar, minutos presidente. cada senador No o es justo, senadora. presidente. No, señora senadora. Abuso de la mayoría. Háganse cargo de sus muertos. Lo que hoy sucedió en la plaza es justamente el producto de la falta de programas sociales adecuados a la ciudadanía. Lo vienen haciendo solamente mirando sus beneficios políticos partidarios. Y hoy resulta ser que están en esta situación. Insostenible la caja de jubilación. Colegas, un año tenemos que tener de plazo mínimamente para hacer algo serio y no salvarle a Santiago Peña su pellejo por 2 años para que llegue vivo al 2028 y deje al gobierno siguiente nuevamente Muy bien, el señora escándalo senadora. de la caja fiscal. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora senadora. Se le concede el uso de la palabra al señor senador Eber Villalba. Gracias, presidente. Quiero felicitar a los docentes. Felicitar a señor presidente porque la postergación da mérito. Es mérito de los docentes y las docentes que dieron una lección de civismo y democracia en vacaciones. Ejercieron su legítimo derecho de manifestarse y de protestar. Así es que las felicitaciones y los méritos son para los docentes, policías y militares que salieron a las calles. Lastimosamente la insensibilidad de este gobierno hace de que constantemente se le tenga que convocar o tengan que salir a las calles. La frialdad de los números. Gente pidió una maestra y voy a ir acá. En homenaje a mi maestra de primer grado, Carmen Servín Oicobebete, Colorada. Defiendo y estoy a favor de los docentes, del reclamo justo de los docentes y de los policías y militares. Daicatuingo ya cambiar la regla de juego petapecuare. Y yo les invito a que nos fijemos en la Constitución nomás. Y a complicante la Constitución. Andas a él a mañana te tambueres a la Fondo Monetario indicañan de peagui pecera monape conseguimos a más crédito. Porque en el fondo esa es la presión que hay. Que si salimos del 1,5 del déficit, ya no se va a tener más crédito. No es el tema de la caja fiscal. Y esta propuesta es un mamotreto, cálculo frío. Y la evidencia de que es un mamotreto era cada 5 minutos hoy estaban trayendo una propuesta diferente, modificando los cálculos paramétricos. Un ajuste va y lo que pretendían hacer para caerle bien al Fondo Monetario. Si estamos hablando de reforma, tenemos que hablar de una reforma integral. Primero ponernos de acuerdo qué modelo de jubilación vamos a adoptar en la República del Paraguay. ¿Cuál es el modelo de seguridad social que vamos a adoptar? Primero eso tenemos que ponernos de acuerdo. Si el Estado patrón va a aportar y cuánto va a aportar, así como aportan los privados. No estar jugando con cálculo Excel, edad, aporte, años, porcentaje. Vamos a echar poco ahí, presidente. Hice la Excel, pero no pasa por ahí. Estamos hablando de una política pública de seguridad social que no podemos tratar de manera irresponsable como trataron hace poco en la Cámara de Diputados. Y ahí sí felicito a este Senado que tomó en serio y cumpliendo la Constitución, el artículo 1, posterga y va a abrir el debate y se va
a hacer la democracia participativa con los gremios. Tenemos que escucharle a los afectados. Entonces, presidente, acá ya me marca el tiempo. Presidente, hay que abrir el discurso y abandonar también ese discurso malicioso que se instaló desde la usina de propaganda, de que el contribuyente es el que paga. Pero lógico que el contribuyente es el que paga todos los gastos e inversiones del Estado paraguayo, porque así funciona un Estado. Pero ¿por qué se escandalizan cuando estamos hablando de la seguridad social? ¿No se escandalizaron cuando se dio el salvataje a los bancos con plata de los contribuyentes? ¿No se escandalizan cuando con plata de los contribuyentes se pagan las consultorías? ¿No se escandalizan cuando plata de jubilados y contribuyentes se van al banco bueno? Pero sí, cuando estamos hablando de la seguridad social, sí se escandalizan. Cuando estamos hablando de la dignidad de los trabajadores, sí se escandalizan. Presidente, si vamos a hacer una reforma, hagamos una reforma en serio. Desde el paradigma de seguridad social que vamos a adoptar como Estado paraguayo. Si vamos a crear la institución que administre, gestione esos fondos. Ya sé que tengo el tiempo, presidente. Bueno, haciéndose ahí, vale, por la vida. Gracias, presidente. No tenemos quórum. Colegas, si por ahí están en salas aledañas, porque veo que ambas partes se retiraron. Si pueden acercarse, y veo, senadora, que son de ambos sectores, por el vacío que estoy viendo. 22. Bueno. 21. No tenemos quórum suficiente. Se levanta la sesión. Muchas gracias.